Estaba sentada tranquilamente a la mesa junto a mi nieto de 7 años en la segunda boda de mi hijo. De repente, el niño me agarró la mano con fuerza y susurró: «Abuela, quiero irme ya». Le pregunté: «¿Qué pasa?». Temblando, respondió: «Abuela, no has mirado debajo de la mesa, ¿verdad?». Bajé la mirada lentamente y me quedé paralizada. Tomé la mano de mi nieto y nos levantamos en silencio. Me alegra mucho que estés aquí. Si estás viendo este video, dale a me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde donde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Estaba sentada en medio del salón de bodas, un salón iluminado por la luz de las velas, junto a mi nietecito, el niño al que amo más que a mi vida. Hoy era la boda de mi hijo Alex con su segunda esposa, Ava. Mi pequeño, Leo, estaba ocupado empujando su cochecito rojo de juguete sobre el inmaculado mantel blanco. Sus ojos claros parecían inmersos en un mundo propio, donde el ruido de los adultos a su alrededor no existía. Lo miré y se me ablandó el corazón. Le ajusté con cuidado la diminuta pajarita del cuello, un gesto tan delicado como si acariciara el recuerdo de su madre, María, cuya tierna sonrisa aún recuerdo como si fuera ayer. La suave melodía de la banda de jazz llenó la sala, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas de vino. El salón estaba decorado con un lujo impresionante, con arreglos de rosas blancas inmaculadas en cada mesa y la luz de las velas reflejándose en la reluciente vajilla de plata. Levanté la vista buscando a Alex. Estaba ocupado yendo de mesa en mesa, brindando para agradecer a los invitados con una sonrisa radiante que parecía querer ocultar el vacío que sabía que aún sentía en su corazón desde que María se fue. A lo lejos, Ava, la nueva esposa de mi hijo, deslumbrante con su vestido de novia de cuentas, posaba para fotos con sus amigas. Su sonrisa era perfecta, sin una sola nube, como si el mundo entero le perteneciera. La miré y sentí algo extraño en el pecho, una sensación extraña, pero intenté ignorarla, diciéndome que estaba siendo demasiado sensible. Los camareros se movían con gracia entre las mesas, sirviendo más vino, retirando los platos vacíos y acomodando las servilletas. Una pareja de ancianos sentada en nuestra mesa se volvió hacia mí con una sonrisa amable. «Qué rápido está creciendo Leo. ¿Cuántos años tiene ahora, Betty?». Sonreí y respondí en voz baja: «Acababa de cumplir 7 años. El tiempo vuela». Entonces me giré para cortar un trocito de pastel para dárselo a Leo. El niño levantó la vista, con los ojos brillantes de gratitud, pero enseguida bajó la cabeza y siguió empujando su cochecito como si solo ese juguete fuera el lugar donde se sentía seguro. De repente, Leo se detuvo. Sus manitas dejaron de empujar el cochecito y sus ojos redondos me miraron con una seriedad inusual en él. Me sobresalté un poco. Un mal presentimiento me recorrió el cuerpo. Me agarró la mano con fuerza. Sus deditos estaban helados. Con voz apremiante, susurró: «Abuela, quiero irme ahora mismo». Su voz temblaba como si contuviera un miedo inexplicable. Mi corazón se aceleró. Me incliné sobre él y le puse una mano en el hombro. «¿Qué te pasa, hijo? Dime qué es». Leo se estremeció, apretando los labios. Y entonces susurró tan suavemente que tuve que acercar el oído para oírlo: «Abuela, no miraste debajo de la mesa, ¿verdad?». Sus palabras fueron como un cuchillo frío que me atravesó el pecho. Una angustia terrible comenzó a crecer en mi interior, dificultándome la respiración. Intenté mantener la calma y le acaricié el pelo, pero su mirada, la mirada de pánico de un niño de solo 7 años, me impidió ignorarla. «No pasa nada, mi amor. Deja que tu abuela mire», dije, intentando que mi voz sonara tranquila para tranquilizarlo, aunque sentía que mi corazón latía con fuerza. Con cuidado, levanté el borde del mantel blanco y miré hacia el espacio oscuro debajo de la mesa, donde se balanceaban las patas de madera de las sillas y los zapatitos de Leo, y entonces lo vi. Un pequeño trozo de papel doblado en 4, allí, junto a la silla de Leo. Era tan pequeño que casi se perdía en la oscuridad. Pero su presencia me heló la sangre. Leo se acurrucó contra mí, su manita agarrándome el brazo como si buscara refugio. Sentí su respiración agitada.
Cada temblor parecía indicarme que algo andaba muy mal. Me agaché por completo y, con mano temblorosa, recogí el papel. La gente a nuestro alrededor seguía riendo y brindando, pero en ese instante todo mi mundo se encogió hasta que solo quedamos Leo, yo y ese maldito papel en mi mano. Lo desdoblé. La tenue luz de la vela sobre la mesa fue suficiente para leer las palabras garabateadas. Mesa 8. Añadir camarones a la ración del niño. Pocas palabras, pero fueron como un puñetazo directo al corazón. Sentí que la sangre se me helaba en las venas y el aire se me atascaba en el pecho. Leo es muy alérgico a los camarones, algo que toda mi familia sabe perfectamente. Un solo trozo de camarón bastaría para poner su vida en peligro. ¿Quién pudo haber escrito esto? ¿Quién pudo ser tan cruel? Justo el día de la boda de mi hijo. Apreté la mano de Leo, sintiendo sus deditos temblar en los míos. Me levanté bruscamente, sin importarme las miradas de sorpresa de la gente a mi alrededor. La pareja de ancianos que estaba cerca dejó de hablar y me miró con preocupación. Abracé a Leo con todas mis fuerzas, como si temiera que se desvaneciera si lo soltaba. Las risas y la música continuaron, pero para mí, todo se había convertido en un silencio pesado y sofocante. Recuerdos de otros tiempos inundaron mi mente, sacándome de ese reluciente salón de bodas y de vuelta a los años en que nuestra familia estaba unida. Una vez pensé que el hogar de mi hijo siempre estaría lleno de risas. Pero la vida, como una ráfaga repentina de viento, extinguió esa llama de felicidad, dejándome cicatrices que nunca sanarían. Recuerdo a María, mi primera nuera, como recuerdo la luz del sol que entraba por la ventana al amanecer. Su sonrisa era tierna y cálida. Siempre me hacía sentir en brazos de una verdadera hija. María nunca alzaba la voz, nunca hacía nada que me preocupara. Era de esas personas que con solo mirarlas te hacían sentir paz. Todavía recuerdo aquellas tardes ventosas en los suburbios de Phoenix cuando llegaba a la casita de Alex y María. La risa de Leo, que acababa de empezar a caminar, resonaba en el patio trasero mientras perseguía una pelota de goma de colores. María estaba en el porche con una cesta de verduras recién cortadas, sonriendo mientras observaba a su hijo. «Mamá, Betty, prueba el chili que preparé. A ver qué te parece», me decía a menudo, con la voz llena de orgullo mientras me ponía el plato caliente delante. Me sentaba allí a comer y a hablar con ella de cosas sencillas mientras Leo gateaba por el suelo aferrado a un viejo coche de juguete. Pero el recuerdo más bonito, y también el más doloroso, es la noche en que Leo enfermó gravemente. Tenía mucha fiebre. Su cuerpecito ardía y apenas podía abrir los ojos, sin fuerzas ni para llorar. María lo abrazó mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. «Mamá, Betty, tengo mucho miedo», susurró con voz temblorosa. Me senté a su lado, turnándonos para colocarle paños húmedos en la frente, intentando calmarla. «No te preocupes, cariño. El niño es fuerte. Va a estar bien». Pero por dentro, la preocupación me pesaba como una piedra. Me quedé despierta con María hasta el amanecer, cuando aparecieron los primeros rayos de sol, y a Leo por fin le bajó la fiebre, y se durmió en brazos de su madre. María se volvió hacia mí, con los ojos enrojecidos, pero con una leve sonrisa. «Gracias, mamá. Sin ti, no sé qué habría hecho en ese momento». Simplemente le tomé la mano y la apreté fuerte, como si quisiera decirle que siempre estaría ahí para ella y para Leo. Pensé que esta pequeña familia sería feliz para siempre, como una canción que nunca termina. Pero entonces, una tarde fatídica, todo se vino abajo. El teléfono sonó mientras lavaba los platos en la cocina. La voz fría de un policía llegó a través de la línea. «Señora Williams, lamentamos informarle que ha habido un accidente». No recuerdo cómo terminé de escuchar la frase. Solo sé que me temblaban tanto las manos que se me cayó un plato al suelo y se hizo añicos. María se fue en un instante cuando un camión que perdió el control chocó contra su coche. En la carretera, a las afueras de la ciudad. Me quedé allí paralizada, sintiendo como el mundo se derrumbaba ante mí. El funeral de María fue un día de lluvia torrencial. Las gotas caían sin parar, como si el cielo también llorara por ella. Leo, que entonces solo tenía 4 años,
Estaba en mis brazos, confundido, mirando a todos con sus ojos inocentes, sin entender qué pasaba. Abuela, ¿dónde está mi mami?, preguntó con su vocecita. Lo abracé fuerte, conteniendo las lágrimas, y susurré: tu mami está en un lugar muy bonito, mi amor. Pero por dentro me sentía destrozada. Alex, mi hijo, se desplomó frente al ataúd, con los hombros temblorosos, y no pudo decir ni una palabra. Sabía que intentaba ser fuerte, pero su mirada estaba vacía, como si una parte de su alma se hubiera ido con María. Después de esa tragedia, Alex cambió por completo. Se sumergió en el trabajo. Salía de casa muy temprano y no regresaba hasta que Leo ya estaba dormido. Comprendí que estaba huyendo, intentando llenar ese inmenso vacío en su corazón con interminables jornadas de trabajo. Pero Leo, mi pobre hijo, fue quien más sufrió. Empezó a hablar menos. Su mirada a menudo era triste, como si esperara un milagro que trajera a su madre de vuelta. Me convertí en su único apoyo. Lo llevaba al colegio todas las mañanas y me sentaba junto a su cama todas las noches para mecerlo. Abuela, cuéntame un cuento de mi mami, me pedía a menudo. Y yo se los contaba con voz entrecortada, hablando de las veces que María le cantaba para dormirlo, de cómo le cortaba la fruta en trocitos para prepararle su postre favorito. Cada cuento era un intento de mantener viva la imagen de María en la mente de Leo y en mi corazón. Lucy, mi hija adoptiva, también se convirtió en parte esencial de aquellos días. Con su corazón cálido y sus manos hábiles, venía a casa a menudo, trayendo libros para colorear o galletas que ella misma había horneado. Lucy quería a Leo como si fuera su propio hermano pequeño. Ella lo cargaba, le enseñaba a leer o se sentaba con él a la mesa durante horas para ayudarlo con sus torpes dibujos. Mira, Leo, tu casa quedó más bonita que la mía, decía, riendo con una voz nítida. Pero a veces pillaba a Lucy mirando a Alex cuando entraba en casa en silencio después de un largo día de trabajo. Era una mirada profunda que contenía algo más que un simple cariño fraternal. La vi, pero decidí no decir nada. Tal vez temía que si sacaba el tema, rompería la frágil estabilidad de lo que quedaba de nuestra familia. La casa de Alex poco a poco se fue quedando sin risas. Pero gracias a Lucy y Leo, la llama familiar seguía encendida, aunque fuera semanalmente. Hice todo lo posible por evitar que se apagara. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que tanto Alex como yo vivíamos con heridas que nunca habían sanado. Cada vez que veía a Leo durmiendo, veía los rasgos de María en su carita, y me dolía de nuevo el corazón. El recuerdo de aquella tarde sigue tan nítido en mi mente como si el tiempo no hubiera pasado. Estaba sentada en mi pequeña sala escuchando a los gorriones cantar en el jardín con el corazón lleno de sentimientos encontrados. Era la primera vez que mi hijo Alex traía a Ava a casa para presentársela. Intenté abrir mi corazón. Intenté ver a esta joven con los ojos de una madre que desea que su hijo recupere la felicidad después de tanto dolor. Pero en el fondo, no podía quitarme una sensación de inquietud como un viento frío que me hacía estremecer. Esa tarde, Alex llegó más tarde de lo habitual. Estaba en la cocina preparando los tacos que tanto le gustan a Leo cuando oí que se abría la puerta. Alex entró con un brillo extraño en el rostro. Sus ojos se iluminaron como en su juventud, cuando hablaba de María con una pasión que no podía ocultar. «Mamá», dijo con voz entrecortada, apoyado en el marco de la puerta, «quiero que conozcas a alguien». Dejé lo que estaba haciendo y lo miré, un poco nerviosa. «¿Alguien especial?», pregunté, intentando mantener la voz serena. Alex sonrió, una sonrisa que no le había visto en mucho tiempo. «Sí, te va a caer muy bien», dijo, lleno de confianza. Asentí. Me sequé las manos en el delantal, intentando ocultar la preocupación que empezaba a crecer en mí. Después de María, no estaba segura de que nadie pudiera llenar el vacío que dejó, no solo para Alex, sino también para Leo y para mí. Esa noche, apareció Ava. Entró en mi casa con un elegante vestido azul claro, el pelo perfectamente peinado en ondas que enmarcaban su rostro, y los labios pintados de un rojo suave que se curvaban en una sonrisa. Esa sonrisa, debo admitirlo, era encantadora, como si la hubiera ensayado para complacer a cualquiera. «Es un placer conocerla, señora Williams»,
dijo con voz dulce, inclinando ligeramente la cabeza. Le devolví la sonrisa, la invité a pasar y le serví una taza de café aromático caliente. Su casa es tan acogedora, dijo Ava mientras sus ojos recorrían las fotos familiares colgadas en la pared, donde había una de María abrazando a un Leo muy pequeño. Asentí y le di las gracias, pero su mirada se posó en la foto más tiempo del que me hubiera gustado, y no estaba seguro de si me gustaba. La cena continuó en un ambiente que intenté hacer lo más acogedor posible. Puse sobre la mesa los platos que había preparado toda la tarde. Tacos envueltos en tortillas de maíz, un plato de enchiladas con salsa roja y una ensalada fresca con mango, el plato favorito de Leo. Alex se sentó junto a Ava, sin apartar la mirada de ella. Su felicidad se notaba en cada gesto. Mamá, Ava trabaja en marketing en mi empresa. Es muy buena en lo que hace, dijo con la voz llena de orgullo. Ava sonrió. Me sirvió una enchilada con un movimiento delicado pero calculado. Señora Williams, esto está delicioso. Tiene que enseñarme a prepararlo, dijo, mirándome con amabilidad. Sonreí y respondí con cortesía, pero una pequeña parte de mí seguía inquieta. Había algo en su forma de hablar, en su forma de reír, que me hacía sentir como si estuviera viendo una obra de teatro muy bien montada. Leo, mi nieto, estaba sentado a la cabecera de la mesa, extrañamente callado. Él, que normalmente no paraba de hablar del colegio esa noche, solo picoteaba su comida sin levantar la cabeza ni una vez. Noté que evitaba la mirada de Ava como si intentara esconderse en un rincón seguro. Ava se inclinó, sacó una barra de chocolate de su bolso y la puso delante de Leo con una sonrisa radiante. Esto es para ti. Está muy bueno, Leo, dijo con una voz tan dulce como si intentara conquistarlo. Pero Leo permaneció quieto, con sus manitas agarrando los cubiertos, y luego simplemente apartó la mirada sin tocar el chocolate. Vi un destello de miedo en sus ojos y sentí que se me encogía el corazón. Alex frunció el ceño, a punto de regañar a su hijo. Leo, ¿qué te pasa? Ava te va a dar unos dulces. Intervine rápidamente. No es nada. Probablemente esté un poco cansado. Déjalo en paz, hijo. Alex suspiró, pero no dijo nada más y se giró para servirle más vino a Ava como si quisiera aligerar el ambiente. Lucy, mi hija adoptiva, también estaba cenando. Se sentó frente a mí, comiendo en silencio, pero noté como su mirada se oscureció cuando Ava tomó la mano de Alex por debajo de la mesa. Lucy siempre ha sido una chica muy sensible, y sé que quiere a Alex como a un hermano, pero a veces me pregunto si ese sentimiento no es más profundo. Cuando Ava tomó la mano de Alex, la mano de Lucy se detuvo sobre su vaso, y vi que sus dedos se tensaban un poco. No dijo nada. Simplemente bajó la cabeza y siguió comiendo. Pero ese silencio era más pesado que cualquier palabra. Quería preguntarle. Quería entender que la ponía triste, pero sabía que no era el momento adecuado. Después de cenar, Ava insistió en lavar los platos, aunque me negué varias veces. Señora Williams, déjeme descansar, dijo con un entusiasmo desbordante. Acepté a regañadientes y la observé entrar en la cocina, arremangarse y tararear una melodía alegre mientras limpiaba. Debo admitir que lo hizo todo impecablemente. Los platos estaban ordenados y el fregadero relucía. Por un momento, pensé, esta chica parece muy cariñosa. Pero entonces, al salir a la sala, vi a Leo sentado, coloreando con sus manitas agarrando un crayón. Ava se acercó y se sentó a su lado, elogiándolo. Dibujas muy bien, Leo. ¿Qué pasa? A ver. Pero Leo soltó el lápiz inmediatamente y se recostó con una expresión de desconfianza, como si fuera una amenaza. Ava me miró y forzó una sonrisa, como para disimular el momento incómodo. «¡Qué niño más tímido!», dijo con la misma voz dulce. Pero vi un destello extraño en sus ojos. Alex, mientras tanto, no pareció notar nada fuera de lo común. Estaba ocupado sirviendo más vino,
contando anécdotas graciosas del trabajo y riendo a carcajadas cada vez que Ava contaba un chiste. La presentación terminó con mi hijo completamente satisfecho, despidiendo a Ava en la puerta con la mirada fija en ella como si no hubiera nadie más en el mundo. Me quedé allí viéndolos alejarse con una extraña sensación en el corazón, como si algo no cuadrara. Pasó el tiempo y Ava se convirtió poco a poco en parte de nuestras vidas. Una mañana de fin de semana, con el brillante sol californiano inundando el salón a través de las ventanas, estaba tejiendo una bufanda cuando apareció Ava, sonriendo de oreja a oreja. Señora Williams, quiero llevar a Leo al parque hoy. ¿Le parece bien?, preguntó con la voz llena de entusiasmo. Miré a Leo, que estaba en el suelo jugando con sus bloques de madera, con el rostro inexpresivo. Claro, estoy segura de que le encantaría, respondí, forzando una sonrisa. Aunque tenía algunas dudas, Alex se había ido a trabajar, y pensé que tal vez un poco de aire fresco le sentaría bien a Leo. Ava tomó la mano de Leo y lo condujo hacia la puerta mientras los veía irse con una extraña tristeza en el corazón. Cuando regresaron, Ava entró con una sonrisa triunfal. Se lo pasó genial. No paraba de bajar por el tobogán, e incluso pidió otro helado, contó con la voz llena de emoción. Pero cuando miré a Leo, vi que su camisa estaba sucia, con algunas manchas de tierra seca en la tela azul que yo misma había planchado esa mañana. Se quedó callado con su coche de juguete en la mano, sin decir ni una palabra sobre su salida. ¿Te divertiste, hijo?, pregunté, agachándome para acariciarle el pelo. Solo asintió levemente, mirando hacia otro lado. Quise preguntarle más para saber por qué estaba tan callado, pero Ava intervino con su voz siempre dulce. Ya te lo dije, señora Williams, le encantó. Asentí, pero dentro de mí, una pequeña pieza del rompecabezas de la duda empezó a formarse. En otra ocasión, mientras Alex estaba en el trabajo, Ava apareció sin avisar. Estaba en la cocina preparando chili para el almuerzo cuando la oí hablando con Leo en la sala. Al principio, su voz era suave, pero de repente oí una frase dura. Quieto, Leo. No ensucies. Ya eres un niño grande, pero sigues portándote como un bebé. Me detuve en seco, con las manos aún sobre la cebolla que estaba picando, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Salí de la cocina y, al instante, Ava cambió de tono, volviéndose tan dulce como si nada hubiera pasado. Nuestro Leo es tan listo. Mira la torre tan alta que construyó, dijo ella, señalando los bloques de madera con los que el niño jugaba con una sonrisa radiante. Pero Leo simplemente apretó los labios y me miró como pidiendo ayuda. Intenté sonreír y dije, sí, es muy hábil, pero por dentro la inquietud empezaba a crecer, como una pequeña espina clavándose en mi corazón. Intenté tranquilizarme. Seguramente no está acostumbrada a los niños. Cualquiera es un poco torpe al principio. El 7º cumpleaños de Leo es un recuerdo que nunca olvidaré. Lucy, mi hija adoptiva, pasó toda la mañana horneando un pastel de chocolate, el favorito de Leo. Cuando llegó con el pastel y lo colocó sobre la mesa con las velas encendidas, Leo gritó de alegría. Sus ojos se iluminaron por primera vez en meses. Tía Lucy, este es mi pastel favorito, exclamó, corriendo a abrazarla. Ella sonrió, le acarició el pelo y le dijo con ternura: lo hice para ti, mi amor. Come mucho. Los observé con cariño, sintiendo que la llama familiar se reavivaba. Ava también estaba allí, pero solo aplaudió forzadamente, de pie en un rincón con una sonrisa cansada. Su único regalo para Leo fue una palmadita indiferente en el hombro y un feliz cumpleaños, campeón. Vi cómo Leo se encogía un poco, evitando su mirada, y me dolió el corazón de nuevo. Quería decir algo, pero me quedé callado, diciéndome a mí mismo que no me involucrara demasiado. En otra ocasión, Alex llevó a Ava y a Leo al supermercado. Me quedé en casa, pero cuando regresaron, oí a Ava quejarse con tono irritado. A Leo se le cayó una bolsa entera de dulces en la caja y tuve que pagarla. ¡Qué niño tan torpe!
Alex frunció el ceño y se giró para regañar a su hijo. Leo, ya eres un niño grande. Tienes que tener más cuidado. Vi a Leo bajar la cabeza con las manos entrelazadas, y sus ojos buscaron los míos como pidiendo ayuda. Me acerqué rápidamente y le puse una mano en el hombro. No te preocupes, hijo mío. Solo fue algo. Dulces. Pero por dentro, no podía dejar de preguntarme por qué Ava se enojaba tan fácilmente con una niña. ¿Por qué no podía ser tan dulce como María? Una tarde, cuando fui a recoger a Leo del colegio, su maestra me llevó aparte y me dijo en voz baja pero preocupada: Señora Williams, últimamente Leo habla menos y parece muy retraído. ¿Pasa algo en casa? Me quedé paralizada, pero intenté restarle importancia. Seguro que son los cambios, señora Davis. No se preocupe. Pero de camino a casa, Leo me tiró de la blusa y dijo con voz temblorosa: Abuela, no quiero ir a casa con la señorita Ava. Me detuve y me arrodillé para mirarlo a los ojos claros, con el corazón encogido. ¿Por qué dices eso, mi amor? La señorita Ava te quiere, dije. Pero en cuanto lo dije, supe que me equivocaba. Leo negó con la cabeza con firme determinación en la mirada. No, abuela. Ella no me quiere. Le acaricié el pelo, intentando calmarlo, pero por dentro no podía negar que el chico decía la verdad. Lucy, que estaba cerca, lo había oído todo. Se giró en silencio, pero vi cómo sus hombros se movían ligeramente, como si contuviera un suspiro. Todas esas piezas sueltas, todas esas pequeñas señales. Las había visto, pero había decidido ignorarlas. Y así llegó el día de la boda de mi hijo. Esa tarde, el sol dorado de Florida se colaba por los grandes ventanales, bañando el salón de baile con una luz radiante, como si quisiera celebrar el feliz día de mi hijo. Estaba sentada en la mesa número 8 junto a mi nieto Leo y Lucy, mi hija adoptiva. Leo jugaba con su coche rojo de juguete, susurrando un suave brum, brum. Lo miré y mi corazón se llenó de ternura. Lucy, con un sencillo vestido beige, estaba sentada al otro lado, inclinándose de vez en cuando para decirle algo al oído a Leo con una sonrisa tan dulce como el sol de la mañana. Come otro trocito de pan, mi hijo, dijo, partiendo un trocito para él. Sonreí al verlo, sintiendo un poco de consuelo en el corazón. Aunque nuestra familia había pasado por tanto dolor, la presencia de Lucy y Leo siempre fue el fuego que me reconfortó el alma. Alex, mi hijo, vestido con un elegante traje azul marino, caminaba entre las mesas, brindando con sus familiares. Su rostro rebosaba felicidad. Su radiante sonrisa parecía querer borrar los años oscuros que siguieron a la muerte de María. Lo miré, con una mezcla de orgullo y tristeza. Quería creer que había encontrado una nueva felicidad, que Ava, la deslumbrante novia con su vestido de novia de cuentas, le daría un nuevo hogar. Pero cada vez que mi mirada se cruzaba con la de Ava, que reía a carcajadas frente a las cámaras, sin soltar su copa de vino, sentía una pequeña espina clavándose en mi corazón. Su sonrisa era demasiado perfecta, como una máscara cuidadosamente colocada. La suave melodía de la banda de jazz sonaba, mezclándose con las animadas conversaciones de los invitados. Los camareros se movían discretamente, sirviendo aperitivos, galletas crujientes, una salsa de queso aromática y platos de camarones frescos elegantemente decorados. Noté que Leo solo tomó una galleta y luego apartó con cuidado el plato de camarones. Fruncí el ceño y le pregunté en voz baja: ¿No te gusta esto, mi amor? El chico negó con la cabeza, mirando hacia otro lado como si ocultara algo. Quise preguntarle más, pero un pariente cercano me interrumpió, diciendo alegremente: «Y Leo se está portando bien, Betty. Mira qué grande se ha puesto». Sonreí y respondí: «Ahora es un hombrecito listo». Pero por dentro, no pude evitar preocuparme. Leo nunca había rechazado la comida de una forma tan extraña. A lo lejos, vi la mirada de Ava dirigida a nuestra mesa. La sonrisa en sus labios pareció tensarse por un segundo,
lo justo para que nadie se diera cuenta antes de que se girara para seguir brindando con otro invitado. Intenté desestimar mi inquietud, diciéndome que estaba dándole vueltas, pero entonces todo cambió en un instante. Leo, que seguía jugando con su cochecito, lo empujó con demasiada fuerza y el juguete rodó al suelo. El niño se agachó rápidamente para recogerlo, pero lo vi paralizado, con los ojos muy abiertos, fijos en algo debajo de la mesa. Me incliné para preguntarle qué le pasaba cuando Leo sacó un pequeño trozo de papel doblado en 4 con manos temblorosas y el rostro pálido. Inmediatamente se aferró a mi mano y susurró con urgencia: «Abuela, vámonos. Por favor, vámonos ya». El corazón me latía con fuerza como si quisiera salírseme del pecho. «¿Qué te pasa, hijo?», pregunté, intentando mantener la calma. Pero la mirada de pánico de Leo me lo impidió. Temblando, repitió esa pregunta que me heló la sangre. «¿No habrás mirado debajo de la mesa?». Sus palabras fueron como un cuchillo frío que me paralizó. Me agaché, levanté el mantel blanco y mis ojos recorrieron el oscuro espacio bajo la mesa. El papelito estaba junto a su silla, un objeto inofensivo pero lleno de amenaza. Lo recogí con manos temblorosas, sintiendo que el mundo se encogía a mi alrededor, quedando solo Leo, yo y ese maldito papel. Lo desdoblé. La luz de la vela fue suficiente para leer las palabras garabateadas. «Mesa, añade camarones a la ración del niño». Pocas palabras, pero fueron como una descarga eléctrica que me recorrió todo el cuerpo. Inconscientemente, arrugué el papel en la mano. La música, las risas, todo a mi alrededor parecía hundirse en un abismo del que no podía escapar. Ava, con su deslumbrante vestido de novia, seguía riendo en un rincón del salón, alzando su copa para brindar con un invitado, como si nada en el mundo pudiera preocuparla. Alex estaba ocupado tomándose fotos con sus compañeros de trabajo con una sonrisa radiante que parecía confirmar que este era el día más feliz de su vida. Pero para mí, todo en ese salón era una farsa, una cortina que ocultaba la terrible verdad que acababa de descubrir. Apreté el papel con fuerza, sintiendo que me quemaba la piel. Leo, el nieto al que amaba más que a mi propia vida, casi había sido víctima de una conspiración malvada, justo el día de la boda de su padre. Me volví hacia Lucy, mi hija adoptiva, que estaba sentada junto a Leo. Sus ojos se llenaron de preocupación al ver mi expresión. «Cuida de Leo, por favor», dije, intentando mantener la calma, aunque sabía que no podía ocultar el temblor en mi voz. Lucy asintió, atrayendo a Leo hacia sí y abrazándolo con fuerza como un escudo protector. «¿A dónde vas?», me preguntó en voz baja, pero llena de angustia. Negué con la cabeza sin responder, porque ni siquiera sabía qué hacer. Salí rápidamente al pasillo, con las piernas pesadas, como si llevaran plomo, pero con el corazón latiéndome con fuerza, animándome a actuar. Cerca de la barra, vi a un grupo de camareros charlando. Sus risas contrastaban dolorosamente con la tormenta que me azotaba por dentro. Reconocí a David, el joven que nos había traído la comida varias veces. Tenía un rostro amable y una sonrisa amable, pero en ese momento no podía pensar en eso. Me acerqué directamente a él, le puse el papel en la cara y le pregunté con voz firme: «¿Sabes quién envió este papel?». David miró el papel y su rostro cambió al instante. Su sonrisa despreocupada se transformó en una expresión de pánico. «Dios mío, este es mi periódico», balbuceó, con las manos temblorosas como si quisiera arrebatármelo. Una mujer me lo dio y se me cayó sin querer mientras llevaba la bandeja. Sus palabras fueron como un rayo de luz en medio de la confusión, pero también me inquietaron aún más. «¿Quién te lo dio?», insistí, casi gritando, perdiendo por completo la compostura. David retrocedió un paso, confundido. «No sé su nombre, señora. Solo me dijo que se lo diera al chef. El periódico no decía quién lo había enviado». La rabia me ardió como un fuego abrasador. «Con más razón», dije, acercándome, con la voz temblorosa de ira y miedo.
Mi nieto tiene una alergia terrible a los camarones. Un solo trozo podría matarlo. David palideció, con los ojos abiertos de horror, y negó con la cabeza frenéticamente. Señora, de verdad que no lo sabía. Solo seguí la nota. No tenía ni idea de nada. Su voz se quebró como si él también estuviera atrapado en esa pesadilla. Los demás camareros empezaron a susurrar entre ellos, mirándose con curiosidad y preocupación. Apreté el papel en mi mano, sintiendo que me quemaba la piel. Quería gritar. Quería romperlo todo, pero sabía que no podía dejar que las emociones me dominaran. Leo me esperaba y tenía que protegerlo. Desde el interior del salón, la voz de la embajada anunció alegremente que debían prepararse para el plato principal. Su voz era como un cruel recordatorio de que el tiempo se agotaba y que, si dudaba, una trampa mortal podría acechar a Leo. Respiré hondo, intentando controlar el temblor de mi cuerpo. Sabía que no podía callar. Si no actuaba ahora mismo, jamás me lo perdonaría. Regresé al salón con el papel aún en la mano, prueba irrefutable de un plan siniestro. El salón seguía inundado de luz de velas, y la música de la banda de jazz se mezclaba con las risas de los invitados. Los camareros sirvieron los platos principales en silencio, y el aroma a carne asada y salsa llenó el aire. Pero para mí, todo era una farsa. Miré a Leo, acurrucado junto a Lucy, sus ojos claros y llenos de miedo fijos en mí, como si fuera su único refugio en medio de la tormenta. Tomé la manita de Leo, sintiendo sus dedos temblorosos en mi palma. Y entonces, como impulsado por una fuerza invisible, me levanté bruscamente. Mi voz resonó clara y firme por encima de la música y las conversaciones. Un momento, por favor, antes de que empecemos a comer, tengo algo que aclarar. Todo el salón quedó en silencio como si el tiempo se hubiera detenido. Todas las miradas estaban puestas en la mesa 8, donde yo estaba de pie con Leo a mi lado y Lucy sentada con una chispa de determinación en los ojos. El tintineo de las copas cesó, los murmullos se acallaron, y solo pude oír los latidos de mi corazón en el pecho. Levanté el papel. Las palabras garabateadas en él eran una acusación innegable. Quien escribió este papel pidiendo que se añadieran camarones a la comida del niño de la mesa 8? Pregunté con voz temblorosa de indignación, pero intentando que sonara clara y nítida. Empezaron a oírse susurros como pequeñas olas en un lago en calma. Algunos comensales se miraron, negando con la cabeza con curiosidad y confusión. Sentí la mirada de Leo fija en mí, como si me rogara que hiciera algo para protegerlo. Alex salió corriendo de otra mesa con una sonrisa que rápidamente se transformó en preocupación al ver mi expresión. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó, completamente desconcertado. No le respondí de inmediato. Simplemente dejé el papel sobre la mesa y se lo acerqué. «Léelo tú», dije con voz áspera, aunque por dentro estaba hecha un desastre. Alex tomó el papel. Sus ojos recorrieron las palabras, y vi que su rostro palidecía y sus manos temblaban ligeramente. «¿Qué significa esto?», preguntó atónito, mirándome a mí y luego a Leo, como buscando una explicación lógica. Ava, con su deslumbrante vestido de novia, se acercó frunciendo el ceño con una sorpresa perfectamente disimulada. «¿Qué es todo esto?». «Una broma de mal gusto», dijo en voz baja, pero noté un destello de pánico en sus ojos. La miré directamente a los ojos, con el corazón oprimido por la ira y el miedo. «Mi nieto es alérgico a los camarones», dije con la voz temblorosa de indignación. «Esto no es una broma. Es un intento de asesinato». Mis palabras cayeron como un trueno, sumiendo el salón en un silencio sepulcral. Algunos invitados se quedaron boquiabiertos, mientras que otros empezaron a susurrar, mirando a Ava desde mí. Ava soltó una risa forzada, una máscara para mantener la compostura. «Disculpe, señora Williams, pero no hay ningún nombre en el papel. Va a creer una historia que inventó una niña que lo encontró», dijo con tono burlón, intentando hacerme quedar como una anciana paranoica. Algunos invitados empezaron a comentar con dudas.
Quizás sea un malentendido. ¿Quién haría algo así en una boda? La sangre me hervía en las venas. La audacia de Ava me dejó casi sin palabras. Quería gritar. Quería arrancarme ese vestido de novia para revelar la verdad. Pero sabía que debía mantener la calma por Leo, por mi familia. De repente, Lucy se levantó, abrazando a Leo con fuerza, con la mirada fija en Ava, con los ojos vidriosos. Ya basta, Ava. Su voz sonaba fría pero llena de dolor, como si ya no pudiera contenerse. Lucy dio un paso adelante y la abofeteó, una bofetada que resonó por todo el salón. El sonido seco y resonante rompió el silencio y la falsedad. Todos nos quedamos paralizados, incluyéndome a mí. Ava se llevó una mano a la mejilla, con los ojos abiertos por la sorpresa, y luego se giró hacia Alex, sollozando. Verás, está loca de celos, y por eso me ataca. ¿Qué he hecho para merecer esto? Lucy no se echó atrás, con los puños apretados y la voz quebrada por la rabia. La única persona malvada aquí eres tú. Querías hacerle daño a una niña inocente en tu propia boda. Sus palabras fueron como un cuchillo que atravesó el aire pesado del salón. Las miradas de duda comenzaron a centrarse en Ava, y la vi congelarse, su falsa sonrisa desvaneciéndose. Alex permaneció inmóvil. Su mirada pasó de mí a Lucy y a Ava, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Lucy, cálmate, dijo con voz temblorosa, pero sabía que ya no sabía a quién creer. El murmullo de los invitados creció como una marea que atrajo todas las miradas hacia mí, hacia Ava y hacia Leo, mi nieto pequeño, que temblaba en los brazos de Lucy. Ava intentó mantener su falsa calma, pero vi que le temblaban las manos al hablar. Esto es una calumnia. Estoy segura de que alguien puso ese papel ahí para arruinar nuestra boda. Su voz era cortante, pero noté el pánico en sus ojos, como si su máscara perfecta comenzara a resquebrajarse. Ya no soportaba su audacia. La ira dentro de mí explotó como un fuego que consumió toda mi paciencia. Golpeé la mesa con fuerza, haciendo temblar las copas. Basta. Grité con una voz tan fría que silenció incluso la música de la banda de jazz. David, ven aquí. El joven camarero, David, se acercó desde un rincón, pálido de miedo. Sus ojos se movían de un lado a otro. Parecía estar atrapado entre la verdad y la tormenta que se avecinaba. Le mostré el papel con voz temblorosa pero firme. Confírmalo. ¿Es este el papel que recibiste? David asintió repetidamente, tartamudeando. Sí, señora, lo es. Una mujer de la otra mesa me lo dio y se me cayó sin querer al llevar la bandeja. Bajó la cabeza como si quisiera evitar mi mirada. Sentí que me hervía la sangre, pero me obligué a mantener la calma porque sabía que todos en el salón estaban mirando. Ava se apresuró a interrumpirme con una voz aguda, casi desesperada. Te equivocas. No sé nada de eso. Pero antes de que pudiera responder, una voz débil y llena de dolor se oyó a sus espaldas. Gloria, la hermana menor de Ava, rompió a llorar y se levantó de la silla. No fue mi hermana Ava quien me dio ese papel, dijo la joven, temblando mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Me pidió que se lo diera al camarero. Juro que no sabía qué contenía. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Dios mío, no puedo creerlo. ¿Cómo es posible? Miré a Gloria y se me enterneció el corazón. Apenas tenía 18 años. Tenía los ojos rojos y llenos de confusión, como si ella también estuviera atrapada en esa pesadilla. Ava se giró bruscamente y le gritó a su hermana, con el rostro desfigurado por la ira. Cállate, Gloria. ¿Cómo te atreves a inventar mentiras para hacerle daño a tu propia hermana? Su voz era cortante, pero vi sus labios temblar como si luchara por ocultar la verdad. Gloria retrocedió, temblando de pies a cabeza, y dijo entre sollozos, no miento, hermana. Solo hice lo que me pediste. Sus palabras fueron como una daga que atravesó la falsedad de Ava, dejando a todo el salón en estado de shock.
Un pariente cercano mayor negó con la cabeza, con la voz entrecortada. ¿Cómo es posible no perdonar ni siquiera a una niña inocente? En medio del caos, Lucy dio un paso al frente, abrazó a Leo con fuerza y dijo con voz gélida: si sigues negándolo, podemos pedir que revisen las cámaras de seguridad del salón. Todo se aclarará en un momento. Sus palabras fueron como una piedra arrojada a un lago, provocando oleadas de pánico. El rostro de Ava se tornó ceniciento, sus labios se tensaron y su mirada buscó desesperadamente una salida. Pero ya no había escapatoria. No dijo ni una palabra más, y ese silencio para mí fue la confesión más clara de todas. Alex se quedó paralizado, con la mano temblorosa sobre el hombro de Leo, mirando con horror a la mujer a la que acababa de llamar su esposa, Ava. Su voz se quebró como si intentara aferrarse a la esperanza de que todo fuera un malentendido, pero su mirada, pasando del periódico a Leo, lo dijo todo. Vi cómo se le rompía el corazón, igual que al mío cuando descubrió la conspiración. Un tío se levantó y negó con la cabeza, disgustado. Es increíble. Tanta maldad en un día de celebración. Su voz temblaba como si estuviera conteniendo su indignación. Tras el desafío de Lucy sobre las cámaras de seguridad, un silencio sepulcral se apoderó del salón. Ava, la mujer que una vez intenté aceptar como parte de mi familia, estaba allí, pálida y con los labios apretados, buscando una última excusa. Pero la verdad había sido expuesta, y no le quedaba a dónde escapar. Alex, mi hijo, caminó lentamente hacia ella, con el rostro tenso y los ojos enrojecidos, y le preguntó: Ava, dime la verdad. ¿Es verdad? Su voz temblaba como si rogara por un atisbo de esperanza de que todo fuera un error. Pero sabía que, en el fondo, él también sentía la dolorosa verdad. Ava retrocedió un paso, intentando forzar una sonrisa torcida, pero sus ojos delataban su pánico. «No me crees», dijo con la voz entrecortada, como si intentara aferrarse a la última gota de confianza de Alex. «Todo es su plan. Yo no hice nada». Pero sus palabras sonaron débiles, como un viento a punto de amainar antes de una tormenta. La miré con el corazón apesadumbrado por la indignación y el dolor. Esta mujer que creía que traería la felicidad a mi hijo, ahora estaba frente a mí como una extraña, un peligro que no había visto antes. Lucy, mi hija adoptiva, puso una mano en el hombro de Alex y dijo con una voz que contenía con todas sus fuerzas: Leo casi muere por culpa de esta mujer. Sus palabras fueron tan afiladas como un cuchillo. Ava gritó desesperada: «Cállate. Solo eres una intrusa celosa». Pero Lucy no se movió. Temblaba de rabia, pero se mantuvo firme como un escudo para Leo. «¿Cómo te atreves a llamarme celosa?», respondió Lucy con voz gélida. «Mira a este niño a los ojos y dime que no intentaste hacerle daño». Leo se aferró a mí, su manita apretando la mía como si temiera ser arrastrado a esa pesadilla. Los invitados comenzaron a levantarse. El ambiente festivo se había roto por completo. Un pariente de nuestra familia, el señor Johnson, golpeó la mesa con ira. «Esto es una desgracia. No podemos dejarlo pasar». Se oyeron murmullos de apoyo como olas que crecieron y ahogaron a Ava en las miradas de desprecio de todos. Alex, atrapado entre la verdad y el amor, gritó, con la voz quebrada por el dolor y la indignación: «Leo es mi hijo. Intentaste matar a mi hijo en nuestra propia boda». Sus palabras fueron como una puñalada directa al corazón de Ava, y la vi romper a llorar. Pero esas lágrimas que comprendí no eran de arrepentimiento, sino de ser descubierta. Dejé el papel sobre la mesa y declaré con voz firme: «Quien intente hacerle daño a mi nieto jamás tendrá derecho a entrar en esta familia». Mis palabras resonaron claras e inflexibles, como una sentencia. Ava levantó la vista, con los ojos llenos de fuego, pero vi la derrota en su mirada. Había perdido no solo contra mí, sino contra la verdad. El personal de seguridad del hotel se acercó y, con cortesía pero firmeza, le pidió a Ava que saliera del salón. «Señora, por favor, acompáñenos»,
dijo uno de ellos con voz fría. Ava retrocedió en busca de ayuda, pero nadie la apoyó. Muchos invitados negaron con la cabeza, dejando sus vasos medio vacíos y suspirando con resignación. Increíble, susurró uno. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel?, dijo otro, horrorizado. Alex permaneció inmóvil, con las manos en la cabeza, como si intentara evitar que su mundo se derrumbara. Entonces, como si ya no tuviera fuerzas para mantenerse en pie, se arrodilló lentamente frente a Leo, con la voz entrecortada. Hijo, perdóname. Perdóname, muchacho, por no protegerte. Vi lágrimas correr por sus mejillas y sentí que se me partía el corazón. Ayudé a Alex a levantarse, apretándole los hombros, y le dije con voz grave pero segura, por suerte, lo detuvimos a tiempo. Esta falsa felicidad tiene que acabar aquí y ahora. Miré a Ava, a quien acompañaban a la salida entre miradas de desprecio, y en mi corazón supe que ella nunca fue ni jamás sería parte de esta familia. En los días posteriores a esa boda de pesadilla, mi familia quedó atrapada en un torbellino silencioso donde las heridas aún sangraban y las preguntas sin respuesta flotaban en el aire. Sentí como si acabara de despertar de una pesadilla en la que casi pierdo a Leo, mi nieto, a quien amo más que a mi vida. La historia de la boda fallida se extendió por todas partes, desde las calles de los suburbios hasta las conversaciones de parientes lejanos. El teléfono de casa no paraba de sonar. Algunos culpaban a Alex por confiar ciegamente en Ava. Otros se compadecían de Leo, el niño inocente que casi fue víctima de una conspiración malvada. Pero para mí, cada llamada era solo un doloroso recordatorio de lo que habíamos pasado. Alex se volvió retraído después de lo sucedido. Ya no era el hombre radiante con el traje azul marino del día de la boda. En cambio, llevaba y traía a Leo de la escuela en silencio todos los días, con la mirada llena de dolor y culpa. El nombre de Ava, como una maldición, nunca volvió a mencionarse en casa. Miré a Alex con el corazón dolido, pero sabía que necesitaba tiempo para sanar, para reencontrarse consigo mismo después de haber sido traicionado por la persona que amaba. No lo culpaba porque entiendo que el amor puede conmover a las personas. Pero también sabía que nuestra familia tenía que resurgir de las cenizas. Seguí cuidando de Leo como lo había hecho desde que María se fue. Le cocinaba sus platos favoritos, como pasta con queso o un pudín suave, intentando devolverle la seguridad. ¿Pero quién sanó realmente el alma de Leo? No fui yo, sino Lucy, mi hija adoptiva. Todas las mañanas, ella preparaba con esmero su almuerzo para la escuela, eligiendo cuidadosamente alimentos sin camarones ni nada que pudiera ponerlo en peligro. Incluso escribía una notita para la maestra explicando la alergia de Leo junto con una carita sonriente dibujada con un crayón que le encantaba. «Tía Lucy, dibujas muy bien», exclamaba Leo al abrir su lonchera, y yo veía como sus ojos se iluminaban como si una parte de su inocencia hubiera regresado. Todas las tardes, Lucy llevaba a Leo al parque cercano. Yo los observaba de lejos, viendo cómo le enseñaba a volar una cometa, mostrándole cómo sujetar la cuerda para que volara alto. Una vez, Leo se cayó del tobogán, y Lucy corrió hacia él, lo levantó, le quitó el polvo de la ropa y le susurró: «¿Está bien, mi amor? Estoy aquí». La risa clara de Leo resonó, un sonido que creía perdido para siempre, y que ahora era como un bálsamo para mi corazón. Miré a Lucy con infinita gratitud porque no solo era una hermana para él, sino también una segunda madre que llenaba el vacío que María había dejado. Una noche, cuando Leo tenía fiebre alta, vi a Lucy pasar la noche a su lado. Se sentó en una silla junto a la cama, colocando paños húmedos en su frente mientras le contaba en voz baja la historia de un gorrión valiente que voló en medio de una tormenta. Me quedé en la puerta observando en silencio, y me di cuenta de que la mirada de Alex siguió a Lucy durante un largo rato. Era una mirada compleja, llena de gratitud y remordimiento, como si se diera cuenta de algo que había ignorado durante mucho tiempo. No dije nada. Simplemente me retiré en silencio, dándole su espacio. Pero en mi corazón,
Comencé a esperar que tal vez hubiera una luz al final del oscuro túnel de nuestra familia. Una noche, durante una de las raras cenas en las que estábamos todos sentados alrededor de la mesa con la pasta caliente que había preparado, Leo de repente me miró. Levantó la vista, con la mirada fija en Lucy. «Quiero que la tía Lucy sea mi mamá», dijo con voz suave pero clara, como si llevara tiempo pensando en ello. Todos en la mesa guardaron silencio. Lucy se sonrojó y bajó la cabeza, agarrándosela una cuchara, como para ocultar su vergüenza. Alex se quedó paralizado, con los ojos llorosos, como si las palabras de Leo le hubieran tocado una fibra muy profunda. Sonreí. Puse mi mano en el hombro de Alex y le dije con voz cálida: «La verdadera felicidad, hijo, no nace de un vestido de novia deslumbrante, sino de un corazón sincero que sabe amar». Alex me miró, luego a Lucy, y vi una pequeña chispa de esperanza brillar en sus ojos. Pasó el tiempo y Ava desapareció por completo de nuestras vidas como un viento tóxico que se fue. Leo volvió a ser un niño feliz, siempre pegado a Lucy con su cochecito rojo y el dibujo que ella le hacía. Lo vi correr y jugar en el patio, sintiendo un gran alivio, pero también una punzada de dolor, pensando en todo lo que había pasado. Un día, Alex tomó la mano de Lucy. De repente, se paró frente a mí en la sala y dijo con voz temblorosa pero firme: «Mamá, sé que cometí un error. Fui ciego. Puse a Leo en peligro. Pero esta vez, no quiero dejar ir a la persona que realmente ha estado al lado de nuestra familia». Lucy bajó la cabeza con las mejillas sonrojadas, pero vi una sonrisa radiante en sus labios. Asentí mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por mis mejillas. «Hijo, lo único que quiero es que tú y Leo sean felices», dije con voz entrecortada. Esa noche, después de que Leo se durmiera, me senté junto a la ventana, observando la luna plateada que se extendía sobre la tranquila calle. Su suave luz era como un recordatorio de que, aunque nuestra familia había pasado por días oscuros, la luz siempre encuentra la manera de abrirse paso. Me susurré a mí misma: la familia no siempre se construye con lazos de sangre. A veces se elige con amor y valentía. Después de esa boda sombría, un nuevo capítulo lleno de luz había comenzado para mi familia. Miré hacia el patio, donde aún estaba la cometa que Lucy y Leo habían volado el día anterior. Y supe que, aunque las viejas heridas tal vez nunca sanaran del todo, seguiríamos juntos con amor y fuerza como nuestro apoyo. Después de pasar por todo esto, comprendí algo muy importante: que en la vida hay pérdidas irreparables, traiciones que rompen el corazón, pero el amor sincero siempre será la luz que ilumina el camino. La familia no solo se construye con lazos de sangre, sino también con decisiones, con la valentía de protegerse mutuamente de la oscuridad y el peligro. Es el sacrificio y el cariño verdadero lo que trae felicidad duradera, no falsas apariencias. Quiero que todos recuerden escuchar. Hay que dejarse guiar por el corazón porque a veces un pequeño gesto de atención puede salvar una vida. Y es la bondad la que nos saca de las noches que parecen no tener fin. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres sufren en silencio en sus hogares? Me pregunto, si estuvieran en mi lugar, ¿qué habrían hecho? ¿Habrían elegido el silencio para mantener la paz o se habrían atrevido a enfrentarlo todo para recuperar su propia voz? Me gustaría saber su opinión, porque cada historia puede ser una luz que ilumina el camino de los demás. Dios siempre nos bendice y estoy seguro de que la valentía nos llevará a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, les dejo 2 de las historias favoritas del canal. Estoy seguro de que se sorprenderán.